hermanos, buenos días. Este domingo tenemos nuestro culto de aniversario y le damos gracias a Dios porque Él ha permitido que sean 70 años de nuestra iglesia Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová y el Señor nos seguirá ayudando en todos los años que le sirvamos fielmente a Él. Si es que vamos a iniciar con una oración. Gracias, Señor, te damos porque tú has permitido, Padre Celestial, que esta tu iglesia Ebenezer, Padre, cumpla 70 años de vida. Gracias, Señor, porque durante este tiempo tú has guardado y protegido a tu iglesia, a sus miembros, a cada una de las personas que han trabajado, Señor, en esta iglesia. Te pedimos que tú dirijas este culto de principio a fin, que sean muchos años, Padre Santo, de servicio a tu nombre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a cantar estos hermosos himnos para alabar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. A Cristo, ya pertenezco a Él. Y nosotros somos real sacerdocio. Y en Primera de Pedro, vamos a leer este versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es el trabajo de la iglesia Ebenezer, anunciar las virtudes de Dios a todo el mundo.
el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Y como agradecimiento a esto es que nosotros debemos compartir el mensaje de la salvación. Muy bien, hermanos, vamos a cantar nuevamente un himno más antes de escuchar el mensaje a cargo de nuestro pastor Ramón Correa. Oí y vendí la historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor en este su día y queremos participar escuchando la palabra y adorando al Señor, que es nuestro Rey. Quiero hablar acerca de lo que significa para mí el aniversario de la Iglesia Benecer, recordando algunas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. En primera de Samuel 7:12, la palabra del Señor dice, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y vemos que la palabra Ebenecer
viene del hebreo Eben Ha-Geser, que significa piedra, algo perecedero, y ayuda, un apoyo para recordar. Entonces lo que Samuel estaba haciendo es poner un recordatorio para que siempre se tenga en cuenta toda la obra de Dios que ha hecho en medio de su pueblo. En ese sentido, se tenía que guardar memoria de lo que Dios ha hecho para tenerlo en cuenta ahora y en el futuro, a fin de recordar para fortalecer nuestra fe y confiar en Él. Entonces, en estos 70 años, el Señor ha hecho muchas cosas entre nosotros. Quisiera empezar por un aspecto, el aspecto de educación. El misionero David Oates vio la importancia de tener presencia en el área de educación, al punto que se constituyó un colegio, el Colegio Angamos de Miraflores, que funcionaba en el local actual que tenemos. También se apoyó a los estudiantes universitarios con libros, hospedaje, y se auspició la formación de grupos de estudio universitario. En ese sentido la Iglesia fue pionera en el ministerio, en este ministerio que fueron la base para la formación de la Asociación de Grupos Universitarios en el Perú, ¿no? Cuando yo llego a la iglesia, estando en secundaria, yo vine acá a Benecer porque acá en Benecer se apoyaba el estudiar en la universidad. En la iglesia que asistía no necesariamente se apoyaba ese trabajo, ¿no? Y yo encontré acá un área fértil para uno poder estudiar con el apoyo de la iglesia. También hay otro aspecto en la iglesia que, bueno, caracterizar, era que se promovió el deporte. El misionero David Oates promovió el deporte como método para contactar a personas en la iglesia. Habiendo sido campeón de tenis en su ciudad, participó en el campeonato nacional de tenis y no llegó a ser campeón porque los partidos se realizaban los días domingos y él no podía asistir porque su convicción era que el día domingo era consagrado al Señor. Vemos pues que la iglesia también ha tenido dentro de su local cancha de tenis, de básquet, de fulbito, de vóley, habiendo auspiciado con local al Club Los Halcones de Miraflores en la práctica de vóley. Bueno, yo cuando llegué a Ebenecer, a mí me gustaba mucho el básquet y acá había una cancha de básquet. Y mis primeros contactos con la iglesia fue venir a jugar básquetbol. Bueno, otro aspecto importante que me parece era en la iglesia es la música, ¿no? La esposa del hermano Oates tocaba piano y ella tenía un piano especial que podía ser transportado, el cual se llevaba a los parques y juntamente con los jóvenes se cantaba, lo cual atraía a muchas personas y se presentaba ahí el Evangelio. La iglesia ha promovido coro de niños, coro de adolescentes, cantatas como Ray el Ángel, Aleluya, El Vive Ya, Salmito, de Navidad. Y la iglesia apoyó la formación de la Camerata de Lima,
con el uso de nuestros locales. Asimismo, hubo conversiones de músicos que compusieron coros nuevos y renovaron la música en la iglesia. Bueno, también yo cuando llegué aquí a Ebenecer, había un coro de adolescentes y muchas veces en esa época había terrorismo y no se podía poner las pistas o no había luz para tocar el piano, así que a mí me tocó tocar y acompañar con la guitarra. Tuve que aprender música para esto y pudimos llevar el grupo y los coros a otros lugares y me tocó tocar la guitarra. Así también la iglesia ha participado también en el trabajo de llevar el evangelio a los penales. Este ministerio se inició a partir de la visita de familiares y familias extranjeras que venían acá a la iglesia y que tenían hijas internas en el penal y pidieron a la ayuda a la iglesia para que cuando ellos no estén aquí, la iglesia esté dándole el apoyo espiritual y material. Así que este ministerio fue tomado por la sociedad femenil y la sociedad femenil comenzó a llevar la palabra de Dios y también ayuda material para las personas que estaban allí detenidas, ¿no? Y ese fue un ministerio muy especial que tuvo la iglesia. Inclusive se hicieron campamentos con los hijos de las internas. Y a partir de ese trabajo, la comunidad evangélica formalizó ese ministerio en el penal de mujeres de Chorrillos para después ser un ministerio evangélico del Concilio Nacional Evangélico. Bueno, en ese sentido a mí también me tocó participar en otro penal, que era el penal del ejército, en el cual se llevó también la palabra de Dios allí y muchos escucharon la palabra de Dios, ¿no? Bueno, he dado estos aspectos, pero hay muchos ministerios que la iglesia ha hecho, como campamentos, cruzadas internacionales, apoyo a trabajo misionero, clases de inglés, entre otros. Y muchas personas pudieron escuchar el Evangelio y tener un encuentro con el Señor. Bien, hermanos, en esta parte recordar es bueno saber que Dios ha estado con nosotros, Dios va a seguir haciendo su obra y debemos de tener fe en que el Señor lo va a seguir haciendo porque Él es todopoderoso y es su voluntad que nosotros llevemos el Evangelio. Así, en este punto yo quisiera dar gracias por todos los hermanos que he conocido. No quiero dar nombres porque me quedaría toda la mañana hablando, pero dar gracias a todos los pastores, dar gracias a Dios por todos los misioneros, gracias a Dios por todos los diáconos, gracias a Dios por todos los maestros que he tenido, gracias a Dios por todos los hermanos que nos han sido ejemplo, que nos han enseñado a amarnos, nos han enseñado la palabra de Dios, nos han enseñado a tener fe y gracias por todo el apoyo que hemos recibido de ellos. Y siguiendo esas enseñanzas debemos de seguir amándonos, debemos de seguir predicando el Evangelio, debemos seguir haciendo misiones a fin de que todo el mundo conozca al Señor y sea salvo. Gracias, hermanos, por escucharme, que el Señor los siga bendiciendo en este día.
Hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista Benecer de Miraflores, les saluda el pastor Manuel Castillo. Y quiero leer para ustedes lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Leo para ustedes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. En esta oportunidad, mis hermanos, como presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas Bautista de Lima y Callao, a la cual ustedes pertenecen, me honro en saludarles a través de esta sala virtual en su 70 aniversario. Doy gracias a Dios por iglesias como ustedes que han mantenido firme durante 70 años el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y es mi oración que ustedes continúen preparando la generación de relevo hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez a llevarse a su iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas, y a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta mañana. Estamos en la celebración del 70 aniversario de nuestra amada Iglesia de Benecer. El Señor, en su gracia y en su misericordia, nos ha concedido celebrar este 70 aniversario. Y a todos les doy la cordial bienvenida. Es un tiempo de celebración, es un tiempo de alegría, y quisiera orar en este momento para que Dios nos guíe con su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la vida que nos das, Señor, por los 70 años que tú das a tu iglesia de Benecer, Señor, predicando tu santo evangelio. Y te pedimos, Padre Santo, que en esta mañana tú nos hables con tu palabra bendita. Tu Espíritu Santo, Señor, nos edifique con tu palabra. Nos doblegamos delante de ti y te agradecemos, Señor, porque has sido fiel con tu iglesia, bondadoso, misericordioso. Y aquí estamos, Señor, está tu iglesia. Nos postramos delante de ti, honrándote y glorificándote. Y te pedimos también que tú nos perdones, Señor, de todos nuestros pecados. Y que tú nos ministres, Señor, en esta mañana con tu santa palabra. Abrimos nuestro corazón a ti, para que tú nos llenes de tu presencia, la plenitud tuya, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos nosotros, Padre. Gracias te damos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a buscar en la palabra del Señor Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. Va a ser nuestro texto central. Dice así la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. En esta mañana vamos a hablar sobre el modelo discipular de Jesús. Nosotros como iglesia tenemos un texto lema: Dios es amor y de hacer discípulos. Y en esta mañana vamos a hablar del modelo discipular de Jesús. Y aquí tenemos al evangelista Marcos, que ha resumido este proceso discipular de Jesús.
y vamos a ver cómo Jesús realizó este proceso discipular y cómo hoy su iglesia debe hacer lo mismo. Entonces empezamos. Las pautas que Jesús usó para elegir a sus 12 discípulos. Ahí encontramos en Marcos 3, versículo 13a. Y dice, después subió al monte. Para Jesús fue prioritario la oración. Él dice, subió al monte. Y Lucas dice, en capítulo 6, versículo 12, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Para escoger sus discípulos, Jesús pasó toda una noche orando, buscando la dirección de Dios. Eso debe ser una pauta también para nosotros hoy. Para toda cosa que emprendamos, debemos buscar primeramente la dirección de Dios a través de la oración. Esperar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y luego dice en el capítulo 3, versículo 13b, y llamó así a los que Él quiso. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Después de orar, Él escogió, llamó a sus discípulos. Y en Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto es muy importante resaltar, que es Dios quien ha tocado nuestro corazón, que es Dios quien toca nuestras vidas, nos habla por medio de su palabra. Él les llamó, el llamado de Dios. Debemos escuchar el llamado de Dios. Y luego sigue en el versículo 3:13c, dice, y vinieron a Él. Otra característica importante de sus discípulos es la obediencia a Jesús. Y vinieron a Él. Y es lo que dice también en Juan 10, 27 y 28, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Esta es otra característica fundamental de seguir a Jesús, de obedecer a Él, como Él mismo lo resalta. Mis ovejas oyen mi voz, yo les conozco y me siguen. Eso es lo que tenemos que hacer hoy como ovejas de Cristo, como discípulos de Cristo, seguir su camino, obedecerle a Él. Y nadie, dice, las arrebatará de la mano de mi Padre. Y yo les doy vida eterna. Ahí está la seguridad de la salvación. Y luego sigue el pasaje en 3:14, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Este es otro detalle importante que Jesús hizo con sus discípulos. Él formó a sus discípulos para que estuviesen con Él, dice. Y estableció a 12 de ellos. Pablo también menciona en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era el deseo de Pablo, que Cristo sea formado en cada uno de los miembros de la iglesia de Galacia. Y por eso él predicaba, enseñaba, oraba, les aconsejaba hasta que Cristo sea formado en ellos. Y sigue resaltando en Filipenses 4:9, dice, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí Pablo se pone él como ejemplo. Él les enseñaba y les decía que sus discípulos vieran lo que él hace
que escuchasen lo que Él les enseñara. Y luego en 2 de Timoteo 2:2 también les va a repetir lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A su gran discípulo Timoteo le dice esto: lo que has oído de mí. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí hay 4 generaciones de discípulos y esa es la tarea para nosotros hoy. Así como Cristo hizo con sus discípulos, nos toca hacer nosotros. Eso hizo Pablo en su tiempo. Hoy nos toca también hacer discípulos de Cristo. Y luego en el capítulo 3 de Marcos, versículo 14, se dice: y para enviarlos a predicar. Después de que Jesús los llamó, los formó, los preparó, dice, para enviarlos a predicar. Aquí está la preposición de propósito: para enviarlos a predicar. Esta es una de las tareas fundamentales de la iglesia, y eso es lo que Mateo, el evangelista Mateo, resalta en Mateo 28:19. Jesús, después de resucitado, convocó a todos sus discípulos al monte de Galilea. Ahí tuvo un gran encuentro con ellos, y es ahí donde les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En la versión Dios habla hoy dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Esto es el énfasis de Jesús. Después de resucitado les dijo a todos sus discípulos: así como yo les he formado, ustedes también vayan y hagan mis discípulos en todas las naciones. Y es interesante analizar este verbo, hacer discípulos. Está en modo imperativo, es un mandato, es una orden que Jesús está dando a sus discípulos. Y este verbo está en tiempo auristo en el griego, y en castellano es en tiempo presente, pero de urgencia. Ya hagan discípulos. Hagan discípulos. Y está en voz activa. Ustedes tienen que hacer los discípulos. Cada uno de ustedes debe hacer discípulos. Este es el gran mandato de Jesús para sus discípulos: que en todas las naciones hagan discípulos. Y damos gracias a Dios que en estos más de 2000 años de Jesús se han formado discípulos en diferentes partes del mundo. Cada discípulo ha hecho otro discípulo y ha dado la posta del Evangelio: hacer discípulos. Y luego, el versículo 15 dice: les dio autoridad para sanar y echar fuera demonios. Y eso es lo que les dijo también en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de resucitado, estas fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos: que esperen en Jerusalén para recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y quiénes fueron sus discípulos finalmente? Los versículos del 16 al 19, ahí nos menciona los 3 grupos de discípulos. El primer grupo estaba conformado por Pedro, Andrés, Jacobo y Juan.
el segundo grupo por Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, y el tercer grupo por Jacobo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Aquí tenemos una variedad de discípulos. Eran muy heterogéneos y veamos algunas características de ellos. Por ejemplo, Simón era muy variable en su carácter. Él le negó varias veces. Jacobo y Juan eran llamados hijos del trueno, que eran celosos, eran violentos. Mateo el publicano era un traidor a sus compatriotas, exigía el pago de impuestos excesivos a fin de enriquecerse más rápidamente. Pero Jesús lo llamó e hizo un cambio profundo en su vida desde el momento que lo llamó. Y Tomás, Jesús mismo se presentó a él y le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. A ese Tomás que dudaba, que era incrédulo, Jesús lo cambió. Simón el cananista, el celote que se lo llama, celote que significa el defensor de su pueblo. Los celotes eran judíos nacionalistas que se oponían a la ocupación romana en Palestina y decían que Dios había de ser su único gobernador y señor. Y luego tenemos a Judas Iscariote, el que le entregó, que llegó a ser el traidor. Como dicen algunos comentaristas, Judas es el símbolo profético de la apostasía en la iglesia, de la cizaña que ha de crecer junto con el trigo. Jesús enseñó a sus discípulos la parábola de la cizaña y el trigo. Y él tenía justo dentro de sus discípulos la cizaña. Y él estuvo hasta el final, dándole la oportunidad hasta el final. Estos fueron los 12 discípulos de Jesús. Pero vamos a ver cómo terminaron ellos. ¿Cuál fue el final de estos 12 discípulos y de los demás que ganó? Ahí vamos a ver en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice, Hechos 1, del 12 al 14, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Así terminan los discípulos de Jesús, unidos después de que Jesús los formó y que ellos estuvieron con él estos 3 años y medio aproximadamente. Miren cómo terminaron. Ese trabajo arduo de haberlos formado, de haber cambiado esos caracteres y de haberles formado a la imagen de él. Dice que perseveraban en oración y ruego, perseveraban unánimes, que eran de diferente lugar,
diferentes caracteres, diferentes ideas, diferentes filosofías. Cómo Él pudo cambiarlos y cómo ellos se sujetaron a Jesús. Este es un gran ejemplo de cómo Jesús puede cambiar las vidas de las personas y puede unirlos y puede ponerlos juntos para orar. No solamente los 12, estuvieron también ahí su madre, dice, y sus hermanos. Antes eran inconversos, pero después se convirtieron al Señor. Y estuvieron con muchas mujeres también que habían venido desde Galilea. Miren esta variedad de discípulos que tuvo Jesús, hombres y mujeres. Estuvieron su familia de Él. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Este es el cambio profundo que hizo Jesús en sus discípulos. Así inicia la iglesia en Jerusalén, con este grupo de 120, unánimes en oración y ruego. Así empieza la iglesia en Jerusalén. Y desde allí ellos empiezan a hacer la tarea, lo que Jesús les encomendó. Ahora sí van a ser testigos de Cristo, testigos del Evangelio de Cristo, de la buena nueva de Cristo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así empieza la iglesia, en diferentes lugares. Pablo, que fue uno de los discípulos de Jesús, y él va a decir en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y eso hizo, y formó discípulos. Y entre ellos tenemos a Timoteo, su hijo amado, mi discípulo amado. Le dice en su segunda carta, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles, idóneos, que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces proyecta este discipulado a varias generaciones. Y eso es lo que hace Juan también, el apóstol Juan. Cuando él escribe su carta, él menciona también a la iglesia que debemos seguir adelante haciendo discípulos de Cristo. Él dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan fue su discípulo amado de Jesús. Y él estuvo, dice, se acercaba junto al pecho de Jesús. Era uno de los más jóvenes y es el que más vivió. Vivió hasta el año 100 aproximadamente. Y él hizo discípulos. Uno de los discípulos de Juan fue Policarpo, que se constituyó él en obispo de Esmirna, de la iglesia de Esmirna que está en las iglesias de Asia Menor, la iglesia del Apocalipsis. Y él era el obispo de Esmirna. Él murió como mártir y era discípulo de Juan. Y Policarpo también tuvo otros discípulos, como Ireneo, un gran padre de la iglesia. Y él tuvo otros discípulos, formándolos a la imagen de Cristo. Esa es la tarea que tenemos hoy, hermanos, de formar discípulos. La iglesia tiene que hacer discípulos. Por eso, nuestra iglesia tiene esos dos textos lema: Dios es amor y de hacer discípulos en base al gran mandato de Jesús, de hacer discípulos. Y termino con el pasaje de Efesios 2, del 11 al 22. Efesios capítulo 2, del 11 al 22. Aquí encontramos ya a la iglesia en Éfeso, cómo había cambiado, cómo Cristo hizo una obra maravillosa e hizo un cambio y formó discípulos a la imagen de Cristo.
Dice así, Efesios 2, del 11 al 22, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí tenemos el ejemplo de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso fue formada por Pablo. Ahí en su segundo viaje llegó a Éfeso. Y ahí había gentiles y judíos. ¿Y cómo es que Dios, por medio de su Espíritu Santo y la obra maravillosa de Cristo, Él los unió en un solo hombre, en un nuevo hombre, poniendo la paz, haciendo un solo cuerpo? Ahí menciona varias metáforas. El nuevo hombre, un solo cuerpo, formó una familia, dice. Formaron la familia de Dios. Y un templo donde el Espíritu Santo mora. Por eso el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo, formando un templo donde Cristo mora. Qué obra maravillosa, unió, derribó, dice, todas esas enemistades e hizo un nuevo hombre, un solo cuerpo, una sola familia, un templo santo donde Dios mora. Esa es la iglesia que Cristo ha formado por su sangre, por su gracia, por su amor y por su comunión en el Espíritu. Esa es la gran obra que Cristo ha hecho. Ha formado discípulos y esos discípulos han formado la iglesia, una iglesia unida que tienen a Cristo como base, que tienen a Cristo como cabeza y ella es su cuerpo. Esa es la gran iglesia que Cristo ha formado y vemos el ejemplo. Y hoy, de igual manera, en cada iglesia hay diferente tipo de personas. Así como Jesús tuvo discípulos con diferentes caracteres, con diferentes ideas, con diferentes personalidades, pero Él los unió
¿Y cuál fue la característica principal de cada discípulo? De seguirle a Cristo. Mateo le siguió a Cristo. Simón el cananita le siguió a Cristo. Juan le siguió a Cristo. Tomás le siguió a Cristo. Todos le siguieron a Cristo. Y Él es el que los transformó. Él es el que los cambió. Él es el que los unió. Y miren lo que formaron. Hoy, hermanos, este es el mensaje para todas las iglesias cristianas. De hacer discípulos de Cristo. De formarlos a la imagen y semejanza de Cristo. Por generaciones. Y damos gracias a Dios que esta iglesia, la iglesia Benecer, fue formada, y gracias a Dios por los misioneros que vinieron, David y Mariana Ots. Hace 70 años fue formada esta iglesia y tuvo esos textos claves: Dios es amor y de hacer discípulos. Y a través de esta iglesia se han formado muchas iglesias, y cada iglesia ha formado otra, ha formado discípulos, y así va creciendo la obra. Y todas las iglesias cristianas siguen haciendo discípulos en todo el mundo. No olvidemos, hermanos, este gran mandato que dio Jesús, que hoy que estamos celebrando este 70 aniversario, que Dios por medio de su Espíritu Santo renueve esta visión de hacer discípulos de Cristo. Como Él dijo: háganle mis discípulos en todas las naciones, vayan y hagan mis discípulos. Que Dios nos ayude a ser discípulos de Cristo, y así en todas las generaciones habrá discípulos de Cristo, y serán los que testifican en momentos difíciles, así como lo hizo Juan, el apóstol Juan. Él fue, dice, encarcelado en la isla de Patmos, pero él formó discípulos. Él murió cerca del año 100. Él formó discípulos. Policarpo, uno de los grandes mártires de la iglesia de Esmirna. Y Policarpo formó un discípulo, Ireneo. Ireneo, otros discípulos más. Y así ha llegado hasta hoy, formando discípulos por generaciones. Esta es la gran tarea de la iglesia, hermanos. Discípulos a la imagen y semejanza de Cristo. Así como Pablo dijo: hermanos, ser imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Y Pablo también, cuando le escribe su carta a Timoteo, a su discípulo, le dice: Timoteo, yo he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de la vida, el cual me dará el Dios justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esa es la gran bendición de los discípulos del Señor. Le sirven a su Señor acá, y Dios tiene una corona para cada uno de ellos. Esa es la gran tarea, hermanos, que tenemos, de hacer discípulos de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos la gloria y honra a ti. Gracias por tu iglesia Benecer, que está celebrando los 70 años de vida congregacional. Gracias a Dios, gracias a Cristo Jesús, gracias a su Espíritu Santo que ha movido a sus hijos a través de todas estas generaciones para seguir predicando de Cristo y haciendo discípulos en todo lugar, en todas las naciones. Ayúdanos hoy, Padre, renuévanos para seguir haciendo discípulos de Cristo. Y en este momento te pido, Padre, si hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a ti, y tu Espíritu Santo le está hablando, Padre Santo, tócalo, Dios, y ella pueda arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo y ser un discípulo de Cristo. Y ella también pueda ser discípulos de Cristo, ganar a su familia, ganar a nuestros compatriotas que no te conocen, Señor, y encuentren ese nuevo hombre. Sean formados a la imagen de Cristo, una nueva familia, un nuevo cuerpo que te honre y que te glorifique. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos y sigue guiando a tu iglesia para que ella te siga sirviendo y haciendo discípulos de Cristo.
Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios los bendiga, apreciados hermanos y hermanas, y sigamos haciendo discípulos de Cristo. Amén. Muy bien. Ahora vamos a tener otra lectura bíblica que está en el Salmo 103, versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor nos ha bendecido de muchas maneras a cada uno de nosotros, y el Señor ha guardado a su iglesia Ebenezer. Que Dios bendiga a la iglesia, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, por estos 70 años que ha cumplido la iglesia Ebenezer. Dios les bendiga. Nos despedimos con este hermoso coro que vamos a cantar todos juntos y luego tendremos algunos anuncios. Bendiciones. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste llanto por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Oh, con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste llanto por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día
Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para despedirnos, hermanos, que el Señor nos ha bendecido y guardado en todo tiempo. Oramos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu gracia. Te pedimos tu guía, tu dirección en todo tiempo. Gracias porque has guardado a tu iglesia de Ebenecer durante estos 70 años. Gracias por cada siervo, sierva, Señor, que ha servido, Padre Celestial, en tu iglesia, que ha dedicado su vida, que ha dedicado su tiempo por amor a tu santo nombre. Oh Señor, tú eres el único digno de gloria y honra, Padre Celestial, y te agradecemos por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de los miembros de tu iglesia, a cada una de las iglesias, Señor, que han participado de las diversas actividades. Y te pedimos que tú bendigas, Señor, a tu pueblo, que tú bendigas este país, Perú, Padre Santo, que te busque de corazón, Señor, que volvamos a ti para que tú sanes nuestra tierra, Padre Celestial. Gracias te damos por todo y en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, oramos. Amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Nos guiará.
Thank you.